creatividad. Creatividad como la de este empresario que está apostando por el cuero vegetal y por una economía sostenible. Más temprano se sostuvo una reunión aquí en el Fondo Monetario Internacional, en la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que habló sobre la situación de la estabilidad financiera mundial. ¿Qué significa esto? La capacidad de los países, básicamente, de resistir a un shock adverso de la economía. Para hablar sobre ese tema a profundidad y cómo nos afecta a la región latinoamericana y al Perú, se encuentra José Viñals en nuestro set. Bienvenido a TV Perú. Encantado. Bueno, José Viñals es director de Asuntos Monetarios y Mercados de Capitales del Fondo Monetario Internacional. Dijo algo en esta presentación que nos preocupó a todos muchísimo. Existe un sobreendeudamiento de más de 3 billones de dólares en los mercados emergentes a nivel internacional. ¿A quiénes involucra esta cifra y qué significa para la economía mundial? Bueno, efectivamente hay un nivel de endeudamiento muy importante, sobreendeudamiento explícitamente, y esta cifra que usted ha mencionado, 3 billones de dólares europeos, pero 3 trillones de dólares americanos en la nomenclatura, se debe sobre todo al importante aumento del endeudamiento del sector privado. A diferencia de otros episodios históricos, no ha sido el sector público el que ha estado a la cabeza de este endeudamiento, sino ha sido el sector privado, el sector de las empresas. A la cabeza está China, en este caso, pero también seguido por países como Indonesia, Tailandia, en Asia, y dentro de América Latina, Brasil, y países también como Turquía. Estos son los principales países en donde el grado de sobreendeudamiento es particularmente tangible. Y es preocupante porque usualmente se le pide a la empresa privada que apueste por la economía, que se arriesgue por el desarrollo económico, y en este caso estas empresas que se han sobreendeudado esperando recibir ganancias a estas deudas están poniéndose en una situación muy vulnerable ante un eventual, por ejemplo, shock económico o algún efecto de inestabilidad en la economía. Claro. El endeudamiento es un factor de fortaleza y al mismo tiempo de vulnerabilidad. Es un factor de fortaleza si esa deuda se utiliza para invertir en sectores y en empresas que generen rentabilidad y capacidad para hacer frente al pago futuro de la deuda. Lo que sucede es que una parte importante de ese endeudamiento en muchos países se ha concentrado en el sector productor de materias primas en un momento en que los precios de las materias primas están cayendo y han caído de forma notable y se prevé que se mantengan en niveles bajos todavía durante un periodo de tiempo relativamente amplio. Esto es un factor de vulnerabilidad y si al mismo tiempo hay un futuro aumento de los tipos de interés en Estados Unidos, la parte del endeudamiento que se haya adquirido en dólares, pues tendrá unos tipos de interés mayores y esto hará más desafiante el mantenerse al corriente de la deuda que estas empresas y estos sectores tienen contraídos en las economías emergentes. Ahora, usted esta cifra la ha dado en dólares y en euros, pero ¿en qué moneda exactamente está esta deuda? Se la ha dado en dólares, pero con la diferencia de que para europeos 1 billón es 1 trillón para los americanos, simplemente porque la cifra es de 3 trillones de dólares en terminología de lo que son los dólares americanos. Claro, pero ¿qué significa eso, por ejemplo, para un país como el Perú o como Brasil, que tiene monedas locales, si es que se endeudan en dólares? O sea, ¿qué significa, por ejemplo, en estos tiempos en los que el dólar se está fortaleciendo, hay hay fluctuaciones en el cambio? Bueno, en el caso de Perú y de Brasil es un problema pequeño porque las empresas que se han endeudado en moneda extranjera tienen cobertura de ese endeudamiento, cobertura natural, porque son exportadoras y ingresan en dólares también, luego tienen que pagar en dólares, o porque están utilizando otro tipo de coberturas. En el caso de Brasil, en concreto, las autoridades han suministrado coberturas financieras
a las empresas que lo necesitan. Por tanto, tanto en el caso de Perú como en el caso de Brasil, hay una cobertura del riesgo cambiario y ese no es un factor de vulnerabilidad sistémica en estas economías. ¿Qué países sí están en un riesgo mayor entonces ante estas fluctuaciones en el cambio? Y cómo, por ejemplo, si es que China se ve afectada por esta situación, puede repercutirnos a nosotros, porque al final, digamos que termina regresando un poco el ciclo. Bueno, yo creo que el caso de China no tiene tanto que ver su evolución con cómo pueda variar su tipo de cambio, sino cómo China haga frente a los retos que tiene ante sí, que son retos muy importantes. China tiene que transitar hacia un modelo de crecimiento más equilibrado entre consumo e inversión, pero sin que el crecimiento se desacelere bruscamente. Y al mismo tiempo tiene que poco a poco ir reduciendo el endeudamiento de sus empresas públicas y privadas al tiempo que transita hacia una economía financiera más de mercado. Esto es lo fundamental, el que China tenga o no éxito en hacer esta transición. Nosotros apostamos porque China salga adelante y que navegue este proceso tan desafiante con éxito, pero efectivamente ese es un riesgo muy importante, puesto que China es hoy en día el principal consumidor o importador de materias primas a nivel mundial. El 50% de la importación de metales, por ejemplo, proviene de China a nivel mundial. Ahora, que exista este sobreendeudamiento significa que debemos de dejar de inyectar capitales a nuestro mercado. ¿Existe un riesgo de fuga de capitales en estos países que tienen un endeudamiento alto? Yo creo que el riesgo de fuga de capitales depende de algo más amplio. Depende de la confianza que el país inspire política y económicamente en los mercados financieros internacionales. Y eso tiene que ver con la solidez de las políticas económicas. Por ejemplo, en el caso de Perú, es un país que tiene unas políticas económicas que están entre las más sólidas de la región. Los fundamentos económicos de Perú también son de los más sólidos. Perú tiene un sistema bancario que es fuerte, es líquido, está bien capitalizado. El sector empresarial, que es verdad que tiene unos niveles de endeudamiento relevantes, pero no tiene descalces en moneda extranjera, no está expuesto de manera importante al riesgo de cambio. Todo eso son fortalezas que los mercados financieros internacionales tienen en cuenta a la hora de mantener o retirar los capitales de un determinado país. Claro, bueno, y uno de los riesgos también, digamos, para economías emergentes como la nuestra es que necesitamos estos capitales, necesitamos seguir invirtiendo en nuestro país en infraestructura para poder desarrollarnos. Sin embargo, países como Estados Unidos tienden a mirar con un poquito más de temor esta apertura y endurecen sus políticas financieras, aumentan tal vez las tasas de interés para ese tipo de préstamos. ¿Qué cree usted que va a suceder al respecto? ¿Cuál va a ser la reacción de Estados Unidos? Bueno, el que Estados Unidos esté telegrafiando un incremento futuro de los tipos de interés es una buena noticia para la economía mundial, en el sentido que refleja que la economía norteamericana está ahora creciendo a ritmos bastante más razonables de lo que era el caso hace tan solo unos años. Luego eso es algo que va a tener repercusiones favorables en el conjunto de la economía mundial. Ahora bien, dicho esto, es verdad que el incremento de los tipos de interés en Estados Unidos es algo muy importante. No ha subido los tipos oficiales de interés de Estados Unidos en los últimos 9 años. Es la primera vez que esto va a suceder y existen incertidumbres acerca de si esto se va a reflejar en una subida relativamente gradual de los tipos de interés de mercado o si a pesar de que la Reserva Federal va a subir los tipos de manera muy gradual, como han anunciado, puedan haber aumentos rápidos en los tipos de interés internacionales que compliquen la vida a las economías emergentes y que se traduzcan en mayores fugas de capitales. Esa es la incertidumbre que hay. Y por tanto, ¿cómo la evitamos, esa incertidumbre? ¿Qué hacemos? Y uno, cuando tiene una mayor incertidumbre, cuando uno no sabe muy bien el tiempo que va a hacer cuando sale de casa, cuando hay mayores probabilidades de que haya una tormenta,
lo que hace es coger el paraguas, abrigarse bien en coger el paraguas. Esto quiere decir el mantener la fortaleza del sistema bancario, el mantener los márgenes de maniobra en la política presupuestaria por si hubiera que hacer políticas anticíclicas en el futuro de carácter presupuestario, y mantener la inflación y las expectativas de inflación controlada, porque esto le puede dar mayor margen de maniobra al Banco Central en el futuro. Todo esto es lo que se necesita para estar bien preparados, bien abrigados, bien pertrechados ante las condiciones cambiantes que se nos avecinan.